Estimadas y estimados estudiantes del curso de Filosofía Latinoamericana, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión virtual a través de videograbación. En esta ocasión pasaremos al tema de el debate sobre la existencia o no de una filosofía latinoamericana. Este debate lo seleccionamos dentro de otros grandes debates que ha habido a lo largo de la historia del pensamiento latinoamericano, como el debate sobre la humanidad de los habitantes originarios de América, debate que se llevó a cabo en el siglo XVI, o bien el debate sobre la identidad que deberían adquirir las nuevas naciones hispanoamericanas, debate del siglo XIX, pero hemos elegido concentrarnos en el debate sobre la filosofía latinoamericana misma. En un curso de filosofía latinoamericana se convierte ella misma en tema de reflexión. Y no porque se nos ocurra tal cosa, sino porque los propios filósofos y filósofas latinoamericanos le han dado tal centralidad al tema. Para abordar este debate vamos a apoyarnos en primer lugar en dos libros publicados de manera muy cercana, uno de ellos en 1968, el de Augusto Salazar Bondy, un filósofo peruano que publica su libro en 1968, y el de Leopoldo Sea, en respuesta al libro de Salazar Bondy, publica en 1969 su libro La filosofía americana como filosofía sin más. Vamos a abordar los planteamientos de Salazar Bondy y en un siguiente momento los de Leopoldo Sea para después contrastarlos entre sí. Augusto Salazar Bondy divide su pequeño libro Existe una filosofía de nuestra América en tres partes. Una de ellas, más descriptiva, le denomina El proceso y se refiere a una reconstrucción histórica del pensamiento hispanoamericano, aclarando que se va a ocupar del pensamiento filosófico, no en general de cualquier aspecto del pensamiento latinoamericano, sino estrictamente el pensamiento filosófico. En un segundo capítulo abordará el tema del debate, el debate como tal, en donde expone las distintas posiciones en torno a la pregunta que le da título al libro, sobre si existe o no existe una filosofía de nuestra América. Y el tercer y último capítulo aborda su propia interpretación. Ahí presenta Salazar Bondy su posición al respecto del debate. Y con ello, pues concluye su pequeña obra, pero muy significativa por la trascendencia que ha tenido, concentrando justamente el debate sobre la filosofía latinoamericana y dando pie a una renovación de la polémica de manera casi inmediata por parte de Leopoldo Sea, quien toma como un desafío responderle a Salazar Bondy, y lo hace pues casi de manera inmediata al año siguiente. Vamos a destacar algunos planteamientos, desde luego que no sustituyen la lectura directa que se recomienda que ustedes hagan y que están haciendo quienes eligieron para reporte el texto de Salazar Bondy. El primer capítulo. Ahí encontramos un recorrido histórico en grandes zancadas que arranca desde la colonia y llega hasta el siglo XX en la América hispana, porque Salazar Bondy decide
recortar su objeto de estudio. Ya habíamos dicho que al pensamiento filosófico, pero también lo recorta al área hispanoamericana, es decir, excluye a Brasil y también excluye al pensamiento indígena porque arranca su revisión histórica a partir de la colonia. ¿Y qué es lo que encuentra? Salazar Bondi, eh, pues una filosofía ligada a distintos aspectos de la cultura, la filosofía escolástica en la colonia, pues está asociada a la teología, a la Iglesia Católica, a la ideología dominante. En el siglo XIX encuentra, eh, bueno, a finales del XVIII y durante el XIX encuentra un acercamiento de la filosofía a la Ilustración, de la que abrevaron los próceres de la independencia de las distintas colonias españolas en América, y también eh, destaca la recepción de ideas filosóficas necesarias para construir a las nuevas naciones, o simplemente por interés de los distintos pensadores latinoamericanos, pues se reciben ideas idealistas, ideas empiristas y de diversa índole. Pero Salazar Bondi destaca que la corriente más importante a finales del XIX es el positivismo, y después, a principios del XX, señala un movimiento antipositivista que tiene distintos representantes en toda América Latina, como Alejandro Korn en Argentina, como José Vasconcelos y Antonio Caso en México, Alejandro Dostúa en el Perú, Carlos Vaz Ferreira en Uruguay, todos ellos pensadores que impulsan ideas espiritualistas, ideas de carácter intuicionista, que logran contraponer a la hegemonía que había tenido el positivismo en las naciones hispanoamericanas, sobre todo a finales del siglo XIX. Y concluye este recorrido Salazar Bondi destacando los desarrollos de distintas corrientes ya en el siglo XX, como el existencialismo, el historicismo y desde luego la filosofía neopositivista o de corte analítico, o también llamado el positivismo lógico. Son corrientes más contemporáneas que llegan pues hasta los años 60, que es cuando Salazar Bondi escribe su libro. De este recorrido hace un balance más negativo que positivo, destacando pues que se ha caracterizado a esta historia de la filosofía latinoamericana como una historia muy influida por la filosofía europea y norteamericana, una historia imitativa, se trata de una filosofía poco vinculada con las sociedades latinoamericanas, y con una clara tendencia a repetir los planteamientos de las filosofías que se reciben con cierto atraso, y que en última instancia acaban siendo adoptadas de manera superficial. Así terminaría el primer capítulo con un balance negativo,
y pasa entonces a hacer el debate con justamente con los debatientes que va exponiendo en ese segundo capítulo, que va a subdividir en un conjunto de posturas eh, negativas con relación a la existencia de la filosofía como tal en América Latina. Y por otro lado estaría el grupo de autores que va enumerando Salazar Bondi con posturas afirmativas. Resume el capítulo segundo diciendo que las posturas afirmativas han fundamentado su rescate de la extensión de la filosofía americana en términos de originalidad, autenticidad y peculiaridad. Mismas características que las posturas negativas rechazan, excepto la tercera. Para Salazar Bondi, el recorrido histórico y las distintas argumentaciones ofrecidas por los debatientes le llevan a concluir que ha habido en América Latina una filosofía peculiar, pero no original ni auténtica. Entendiendo por original una filosofía innovadora, y no la ha habido porque lo que hemos tenido son repeticiones, son imitaciones de otras filosofías, y entendiendo por auténtica una filosofía genuina, que tenga calidad teórica, calidad técnica como producto filosófico, que tampoco la ha habido por la falta de rigor y disciplina en la actividad filosófica en América Latina. Estas eficiencias las han tratado de explicar de distintas maneras los debatientes que expone Salazar Bondi, argumentando sobre todo razones de tipo cultural, es decir, la falta de una cultura original, dado que la cultura americana es heredada de la europea, y también incluso un sentimiento de inferioridad. Salazar Bondi no está tan de acuerdo con esta explicación y ofrece su propia interpretación en el tercer capítulo. Ahí justamente va Salazar Bondi a hacer su planteamiento propio, diciendo que la falta de originalidad y autenticidad de nuestra filosofía tiene como causa la situación de dependencia, de dominación en la que se encuentra América Latina respecto de otras regiones del mundo, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, y también va a decir que esa situación se refleja en una conciencia alienada. Nuestra cultura es alienada, es una cultura tomada de prestado, que no nos pertenece, que no nos es propia, pero caemos en la ilusión de que sí lo es, cuando en realidad pues nos ha sido importada esa cultura. Y por eso plantea Salazar Bondi que la única manera de aspirar a una filosofía auténtica y original es promoviendo la liberación de nuestros pueblos, rompiendo la situación de dependencia, superando la dependencia y la dominación en la que se encuentran nuestras naciones, y solo de esa manera podremos alcanzar un pensamiento filosófico auténtico y original. Es decir, que pasa por una modificación de las condiciones alienantes y de dependencia y dominación en las que nos encontramos, el alcanzar una filosofía auténtica y original. Esa conclusión es a la vez desalentadora, pero también abre la esperanza
de un futuro de liberación de nuestros pueblos que nos permita aspirar a una cultura auténtica. Ahora, nos preguntaríamos cómo es posible que haya una filosofía auténtica o que aspire a la autenticidad en condiciones de dependencia, de alienación, de dominación. Salazar Bondi responde por sí mismo diciendo como conciencia de la dependencia, como conciencia de la alienación. La filosofía está dando el primer paso, como anunciando una nueva era de autenticidad y originalidad de nuestra cultura, aunque estemos todavía en el horizonte de la dominación, podemos tomar conciencia de la dependencia y buscar la liberación. Eso es lo que constituye la filosofía del Salazar Bondi, una conciencia de la dependencia para proponer superarla a través de la liberación de América Latina. Y así concluye su propuesta, la cual pues recibirá respuesta pronta por parte de Leopoldo Sea, pero esa respuesta será motivo de otra charla. Gracias por su atención.